Buenos días, el tema de hoy es miastenia gravis. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. La lesión está a nivel de la placa neuromuscular. Se van a generar autoanticuerpos que van a dañar los receptores de la acetilcolina, los cuales van a disminuir en número y en función. Esto va a alterar la función normal de la acetilcolina, que va en desmedro de una buena contracción muscular. Es por eso que esta enfermedad se manifiesta con debilidad muscular a nivel de los músculos craneales. El paciente presentará tosis palpebral, disartria, disfonía, disfagia. Ya posteriormente se va a extender hacia las extremidades e incluso puede llegar a comprometer los músculos respiratorios, siendo el paciente en esta ocasión tributario de ventilación mecánica. Es lo que se conoce como crisis miasténica. En cuanto a la epidemiología, la incidencia en Estados Unidos es de 20 casos por 100.000 habitantes. En España es mucho menor, hasta 21 casos por 1.000.000 de habitantes. El sexo, predominantemente esta enfermedad compromete al sexo femenino, entre 20 a 30 años de edad. Ya en la séptima y octava década de la vida varía. Aquí va a predominar más es en los hombres. El grupo étnico en el que se presenta con más frecuencia esta enfermedad es los afroamericanos. Hablemos ahora sobre la fisiopatología. Para eso recordemos, en primer término, los componentes básicos de la placa neuromuscular. Tenemos de color amarillo el nervio presináptico. Luego, el espacio sináptico y finalmente la membrana muscular postsináptica. En el nervio presináptico se va a sintetizar la acetilcolina, se almacena y se libera. En la membrana muscular postsináptica se encuentran los receptores de acetilcolina y también la enzima que degrada la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Vean la figura, la acetilcolina se libera de los nervios presinápticos y se dirige hacia los receptores de acetilcolina. Ya en la membrana muscular postsináptica va a generar una despolarización de la misma. Generan a nivel del sarcolema un incremento de la permeabilidad para el sodio y para el potasio y luego mayor salida de calcio. Esto va a originar la contracción muscular. En miastenia gravis, como ya dijimos hace un momento, va a haber daño, lesión de los receptores de la acetilcolina, que van a disminuir en número y van a disminuir en función. Cuando disminuyen más del 30% o están disminuidos por debajo del 30% de lo normal, es cuando aparece ya el cuadro clínico de miastenia gravis. En miastenia gravis se va a presentar, por lo tanto, una falla en la transmisión neuromuscular debido a la pérdida de receptores de acetilcolina, que da como resultado la disminución de la amplitud de la placa terminal, que cae por debajo del umbral requerido para generar un potencial de acción en la fibra muscular necesario para una buena contracción muscular. Miastenia gravis está asociada a antígenos de histocompatibilidad humanos, DR3 y alelos B88. Pero esto en miastenia gravis de inicio temprano asociado a hiperplasia de timo. No se ha encontrado esta asociación con miastenia gravis con timoma. Es necesario también tener en cuenta que los músculos cardíacos y los músculos lisos no se afectan por esta alteración de los receptores de acetilcolina. ¿Por qué? Porque tienen diferente antigenicidad que el músculo esquelético. Esto es muy beneficioso, que el músculo cardíaco no sea afectado por este mecanismo fisiopatológico.
La mayor parte de pacientes con miastenia gravis van a presentar hiperplasia del timo. Y entre 10 a 15% y otras series que llegan a un 30% van a presentar timoma. Por eso que cuando se hace el diagnóstico de miastenia gravis, tenemos que descartar la presencia de un timoma. También la mayor parte de los pacientes con miastenia gravis van a tener anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Se sospecha que el timo es el sitio de producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Hay enfermedades autoinmunes asociadas a miastenia gravis, como tiroiditis Hashimoto, enfermedad de Graves-Basedow, las enfermedades de tejido conectivo como artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Pasemos ahora a ver el cuadro clínico. He puesto en un recuadro de color amarillo lo que tenemos que recordar para poder resolver casos clínicos. Miastenia gravis, el cuadro clínico se va a caracterizar por debilidad muscular, que se localiza a nivel de los músculos craneales. El paciente va a presentar ptosis palpebral, disfonía, disartria, disfagia. Y cuando realiza actividad física, se incrementa. La debilidad aumenta con la actividad física y mejora con el reposo. Eso es una característica de miastenia gravis. ¿Qué dice la estadística? Si bien es cierto, ya sabemos, dónde empieza la debilidad muscular en miastenia gravis va a empezar en los músculos craneales. Pero específicamente, ¿cuáles? Y es la debilidad ocular, que se da en la mitad de los pacientes. 25% con diplopia y 25% con ptosis. Son las manifestaciones clínicas iniciales de la miastenia gravis. ¿Por qué acude el paciente? Por diplopia, acude por ptosis palpebral. Y de ahí va a progresar hacia la debilidad generalizada que puede tomar por lo menos entre 1 a 2 años. Otra cosa que hay que manifestar aquí es que la sensibilidad va a estar normal y que los reflejos osteotendinosos no están abolidos, a diferencia de otra enfermedad como es Guillain-Barré. Pueden estar disminuidos pero no abolidos. En miastenia gravis no hay arreflexia. Disartria y disfagia se presentan en 10% de los casos al inicio. Se conocen como síntomas vulvares. La debilidad en miembros inferiores también en 10% de casos al inicio. Y se va a presentar desde el inicio como con debilidad generalizada hasta un 10%. La insuficiencia respiratoria en el contexto de una crisis miasténica, 10%. Un paciente con miastenia gravis, cuando se hace el diagnóstico o cuando acude por descompensación, hay que averiguar por la ingesta de algunos medicamentos que pueden disminuir la actividad de la placa neuromuscular. Medicamentos como bloqueadores neuromusculares perioperatorios, aminoglucósidos, quinina, quinidina, toxina botulínica, antibióticos como la ciprofloxacina, talitromicina y estatinas. La crisis miasténica se considera un cuadro clínico más severo de miastenia gravis. Hay una debilidad extrema de los músculos que va a abarcar y que va a comprometer los músculos respiratorios y el paciente va a requerir ventilación mecánica debido a una insuficiencia respiratoria tipo 2 ventilatoria muy severa, incluso con una presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio, lo cual es una hipoxemia severa. Y un PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno entre el FiO2 menor de 200. Cuando estemos frente a un cuadro de miastenia gravis, en el diagnóstico diferencial tendremos el botulismo
hipotiroidismo y lesiones de la masa intracraneal. Respecto al botulismo, lo más común del botulismo es que empiece de frente la debilidad generalizada, a diferencia de miastenia, donde primero se localiza en los músculos craneales. Otra cosa de miastenia gravis es que, a diferencia de Guillain-Barré, donde es una parálisis simétrica bilateral, en miastenia gravis es una debilidad muscular asimétrica. Tenemos aquí miastenia gravis generalizada, que hay dos formas, una de inicio temprano y otra de inicio tardío. La de inicio temprano es antes de los 40 años de edad, el inicio tardío después de los 40 años de edad. Es por eso que las de inicio temprano, esa predominio de sexo femenino, se acompaña de hiperplasia de timo. En cambio, de inicio tardío es más frecuente en los varones y el timo es normal. Incluso la glándula puede estar atrofiada. El inicio temprano puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes, a enfermedad tiroidea autoinmune. El inicio tardío puede manifestarse como debilidad ocular o generalizada. Claramente tienen formas más severas y es menos frecuente las remisiones espontáneas. ¿Por qué? Las de inicio tardío tienen formas más severas, formas clínicas más severas. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia está en que al inicio tardío se generan no solamente anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, sino anticuerpos contra proteínas del músculo estriado. Tenemos con la tinina y el receptor rianodino. Se ha visto que estos anticuerpos van a generar cuadros más severos de miastenia gravis. Anticuerpos MuSK. Aquí, en 15% de pacientes con miastenia gravis generalizada, no van a tener anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. En este grupo, de los que son serológicamente negativos o los que no se ha detectado anticuerpos contra acetilcolina, contra los receptores de acetilcolina, se va a encontrar en 40% de estos pacientes anticuerpos anti-MUX, que es otra proteína postsináptica. En esta forma de miastenia gravis con este tipo de anticuerpos se pueden encontrar hallazgos clínicos atípicos: debilidad selectiva facial, pulvar, músculos respiratorios en el cuello y atrofia muscular marcada, y con poca afectación de los músculos oculares, que es lo más común. Eso es lo más común en miastenia gravis, que haya compromiso de los músculos oculares. En este caso, cuando se encuentran anticuerpos MuSK, generalmente no hay afectación de los músculos oculares. Inicio es temprano, predomina más en el sexo femenino, el timo es normal y las crisis respiratorias van a ser más frecuentes que en el grupo de miastenia gravis con anticuerpos contra receptores de acetilcolina positivos. Miastenia seronegativa es el grupo que estamos mencionando, donde no se encuentran anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Puede presentarse como un compromiso puramente ocular o generalizado leve o generalizado severo. El cuadro clínico es similar al grupo de los que tienen anticuerpos antiacetilcolina positivos, desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista de respuesta al tratamiento. Miastenia gravis ocular se va a presentar en el 17% de los casos. Aquí la manifestación clínica se localiza a nivel de los músculos orbitarios, de los músculos oculares. Más de 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular tienen anticuerpos antiacetilcolina. Esta forma va a predominar en los niños.
La buena noticia es que si la debilidad permanece limitada a los músculos oculares después de 2 años, hay un 90% de posibilidad de que la enfermedad no se generalice. E incluso se dice que si permanece localizada a la miastenia a los músculos oculares y el paciente tiene timo, se dice que no está indicada todavía la extirpación del mismo. ¿Cómo hacer el diagnóstico de miastenia gravis? Ya desde el punto de vista laboratorial, porque clínico ya hemos dado las pautas para cómo se debe hacer el diagnóstico. Aquí se hace la prueba con cloruro de hidrofonium, que es un inhibidor de la colinsterasa de corta duración. Al inhibir la colinsterasa va a incrementar la cantidad de acetilcolina en la unión neuromuscular. Por un momento dado se va a vencer el bloqueo de los receptores y la debilidad muscular mejora, pero regresa al basal en cuestión de 1 a 2 minutos. También se puede pedir anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Si preguntan cuál es la prueba más específica para miastenia gravis, la respuesta será la detección de los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Más del 15% de los pacientes con miastenia gravis que tienen títulos de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina negativos sin embargo, más del 15% de los pacientes con miastenia gravis tienen títulos de anticuerpos contra acetilcolina negativos, especialmente en aquellos con alteraciones oculares aisladas. Claro, solamente un 85% de los pacientes, o no solamente, sino el 85% de los pacientes con miastenia gravis son serológicamente positivos para ese tipo de anticuerpos, pero hay un 15% que van a estar negativos, y ese 15% se nota que hay un predominio de alteración de músculos básicamente oculares. Entonces este es el segundo parámetro para el diagnóstico: detección de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Pasemos ahora al tratamiento. El tratamiento lo resumimos con la palabra PITA: plasmaféresis, P, y inmunodepresión, que abarca glucocorticoides y azatioprinas. Primero glucocorticoides, después azatioprinas, o en forma combinada, T-timectomía y A anticolinsterásicos, como la piridostigmina por vía oral. Vamos a hablar de cada uno de estos procedimientos o medicamentos. Pero si nosotros queremos una mejoría inmediata, lo que queremos es, si ese es nuestro objetivo, lo que tenemos que indicar es plasmaféresis. La inmunodepresión, la mejoría va a ser en cuestión de meses. Los inhibidores de la colinsterasa son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de miastenia gravis. Al inhibir a la enzima que degrada la acetilcolina, se va a producir una disminución de la hidrólisis de esta enzima, incrementando la acumulación de acetilcolina en la membrana postsináptica, mejorando la fuerza muscular. Sin embargo, el uso excesivo de este tipo de medicamentos puede llevar a una debilidad musculoesquelética, que se conoce con el nombre de debilidad colinérgica. La piridostigmina es el inhibidor de la colinsterasa más popular, el que es más utilizado y que es más seguro y que tiene menos efectos muscarínicos secundarios, como sudoración, bradicardia, diarrea, etc. Inicia su acción a partir de los 15 a 30 minutos. El pico está entre 1 a 2 horas y luego ya la duración está entre 3 a 4 horas. La dosis inicio es de 30 a 60 miligramos, 3 a 4 veces por día. Va a depender también de la intensidad
de los síntomas. El efecto máximo desde el punto de vista benéfico, desde el punto de vista de la efectividad, se va a conseguir a una dosis de 60 miligramos cada 4 horas. La dosis que exceden los 400 miligramos diarios puede inducir lo que se denomina debilidad colinérgica. La plasmaféresis es el recambio plasmático. La finalidad de la plasmaféresis es limpiar el plasma de anticuerpos, reducir, entre comillas, lavar la sangre. Lo común es que se remuevan de 2 a 3 litros de plasma diariamente o 3 veces por semana hasta que el paciente mejore. Y generalmente se requieren de 3 a 5 recambios. La mejoría inicia después de los primeros recambios. La máxima se alcanza a las 2 o 3 semanas. Los efectos no deseados de la plasmaféresis está la hipotensión arterial, la formación de trombos o el sangrado. Inmunoglobulina. ¿Cuándo está indicada la inmunoglobulina? Su efectividad es similar a la plasmaféresis. Va a estar indicada cuando miastenia gravis no responde al tratamiento con corticoides o con inmunosupresores. Ahí la palabra la tiene la inmunoglobulina. La dosis va de 1 a 2 gramos por kilo dividido en 5 días consecutivos. Las dosis altas se van a asociar con una mejoría del cuadro clínico y con una efectividad y un tiempo similar a la de la plasmaféresis. En cuanto a los corticoides, los estudios demuestran que, o en todo caso, no está demostrada la efectividad de los corticoides. Sin embargo, se indican los corticoides. Si estamos frente a una miastenia grave, severa, es mejor iniciar dosis altas de prednisona. Estamos hablando de 60 a 80 miligramos por día. Luego, hasta que ocurra la remisión. A partir de la remisión ya se puede ir disminuyendo la dosis de los corticoides. De acuerdo a la estadística, el 80% de los pacientes muestra una respuesta favorable a los corticoides, 30% con remisión y 50% con una marcada mejoría. También se podría indicar al inicio los pulsos con metilprednisolona, ya sea de 500 miligramos o 1 gramo durante 3 días, diariamente durante 3 días. La azatioprina. ¿Cuál es la finalidad de este inmunosupresor? La finalidad es ahorrar esteroide, disminuir la dosis de los esteroides y por lo tanto disminuir sus efectos secundarios. La dosis de inicio es de 50 miligramos día por vía oral. Si hay buena tolerancia, se puede incrementar esta dosis de 50 miligramos cada 1 o 2 semanas, con el objetivo de una dosis total diaria de 2 a 3 miligramos por kilo día. ¿Cuándo la intubación endotraqueal? Si es que el paciente está en una insuficiencia respiratoria muy severa. La dosis del hidrofonium es de 2 miligramos endovenoso lento. Sin presentar ninguna respuesta ni ningún efecto adverso de tipo colinérgico, administrando 8 miligramos lento para una dosis total de 10 miligramos. Hay que saber diferenciar el síndrome miasténico de miastenia gravis. El síndrome miasténico, que se conoce como el síndrome de Lambert-Eaton, sin embargo, no son sinónimos. El síndrome miasténico no es sinónimo de síndrome de Lambert-Eaton, sino que se va a presentar este síndrome paraneoplásico como parte del síndrome miasténico, asociado o producido por el tumor pulmonar de células pequeñas, el tumor microcítico.
Esto se va a dar lugar en 40%. Mientras que miastenia gravis predomina en el sexo femenino, entre los 20 y 30 años, el síndrome miasténico va a predominar en los varones, una relación de 5 a 2. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que la debilidad muscular no va a predominar en los músculos craneales, como sí sucede en miastenia gravis, y que la debilidad muscular mejora con la actividad física y empeora con el reposo, al revés de lo que sucede en miastenia gravis. Otra, que los reflejos osteotendinosos van a estar bastante disminuidos y que hay síntomas autonómicos, lo cual no sucede en miastenia gravis. No afecta a los músculos craneales, como he mencionado, y para documentar el diagnóstico hay que pedir anticuerpos contra los canales de calcio PQ presinápticos. Terminemos con una pregunta. Es una pregunta de alteración de la placa neuromotora. Es una mujer de mediana edad que consulta por presentar visión doble de hace varias semanas. Estamos frente a un cuadro sinuoso agudo crónico, caracterizado por diplopia. Luego se agrega afonía, disfagia y disnea. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el paciente está presentando debilidad de los músculos craneales. Los síntomas progresan y se agravan durante el día. Y eso es una característica de miastenia gravis, que se incremente la debilidad con la actividad física en el transcurso del día. La presión arterial está dentro de rangos normales, el pulso en el límite, la frecuencia respiratoria está incrementada. En la placa de pulmones se encuentra una masa en el mediastino anterior. Todo apunta que estamos frente a un síndrome neuromuscular, a miastenia gravis, y más aún porque se ha encontrado en la radiografía de tórax una masa mediastinal anterior. Ustedes saben que los tumores anterosuperiores son los más frecuentes si hablamos de tumores mediastinales. Y ahí tenemos los 3 T: timoma, teratoma, bóceo sumergido tiroides y linfoma. En este caso está en relación a un timón. La respuesta, por consiguiente, es miastenia gravis. Vamos a hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué no es el síndrome de Eaton-Lambert? Porque en el síndrome de Eaton-Lambert, por un lado, no se comprometen los músculos craneales y por otro lado, que con la actividad física mejora, disminuye la debilidad muscular. ¿Por qué no es síndrome de Guillain-Barré? Porque en el Guillain-Barré no es usual que se inicie la debilidad muscular a nivel de los músculos craneales. Guillain-Barré es una polineuropatía arrefléxica, una parálisis arrefléxica ascendente, bilateral, simétrica. ¿Puede comprometer los músculos craneales? Sí, evidentemente, pero eso ya es en la evolución y un pequeño porcentaje y no se presenta desde el inicio. Polimyositis, ahí la debilidad muscular es proximal, tanto en la cintura escapular como pelviana, y tétanos, el cuadro es sumamente diferente. Hemos terminado la conversación sobre miastenia gravis.